¡Ay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, fuerte, fuerte! ¡Wow! ¡Uf! ¿En qué pensamos cuando escuchamos sobre productos de imitación? Posiblemente en teléfonos móviles, zapatos, ropa de diseñador, versiones más económicas que copian el diseño de algún producto exitoso. Y existen de todas las industrias, incluso de cigarros y de alcohol. Pero yo nunca había escuchado sobre armas de fuego de imitación. En verdad, esto existe. Fábricas de Pakistán que copian diseños de armas de todo el mundo para venderlas mucho más baratas. Una pistola que cuesta arriba de $600, ellos la pueden sacar a la venta por abajo de 100. Una que cuesta 4,000, ellos la pueden vender por menos de 500. Un escenario tan bizarro que incluso yo llamaría perturbador. Hoy nos adentramos a una de estas fábricas para documentar de cerca parte de este proceso. Sean bienvenidos a una perturbadora aventura más. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Esto está muy interesante, es una experiencia inusual. Estamos en una fábrica de armas en Pakistán. Estamos en la zona de Peshawar, que es muy cerca de la frontera con Afganistán. Tal vez de aquí donde estamos, tal vez a 15 a 20 minutos de la frontera con Afganistán. Y toda esta es manufactura pakistaní. Aquí las hacen y se venden a mismas personas de Pakistán, o también vienen personas de Afganistán a comprarlas. Esta en particular donde estamos visitando es un trabajo un poquito más artesanal, no es como tan industrial como para ejércitos. Pero wow, ¿qué tal? Súper loco. Me cuentan que esta arma es una copia de las italianas. Las italianas al parecer son muy caras y estos dijeron, pues brother, podemos hacer una de la misma calidad con los mismos detalles y la vendemos a mucho menos precio. Esta cuesta 200,000 rupias, que son como $1,500 más o menos. Chequen los detalles, de verdad sí está bien hecha, está muy cool. Todo este detalle de madera, el cañón está pesada y las hace el maestro de aquí atrás. Él la está haciendo como uno de los artesanos. De igual manera aquí tenemos a otro artesano. De hecho aquí tenemos las que se copian, estos brothers, miren, son las Beretta, que vaya, seguramente las han hecho en películas y así. Yo la verdad he escuchado Beretta la única referencia que tengo son películas. Y sí, justo estas son las que están copiando aquí, las están imitando. ¿Qué tal? Armas de imitación pakistaní. Súper interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a dar la vuelta al parecer. Y esto es lo más impresionante, es algo muy casual. O sea, la verdad no les importa que esté grabando. Hay carteles afuera, de hecho así como... A ver, me imagino que dicen fábrica de armas solo así. Yo nada más veo dibujitos de armas y los textos en urdu, el idioma de aquí. Sí, eso es lo más interesante, que es algo muy casual. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Interesante. Vamos a dar la vuelta, vamos a darle. Qué amigables todos, no sé. A ver, tampoco es fácil conseguir esta experiencia, obviamente. Pues sí tuve que meterme por ahí y preguntar y demás. No es como que vengan, puertas abiertas. Obviamente no es fácil, tal lo hice ver muy casual. Pero muy amigables todos, ¿no? No sé, es lo más inusual, es lo más interesante, yo creo. Ah, mira, este brother va a probar una pistola y quería que lo grabara. A ver. ¡Ay! Oh, wow. Ay, fuerte, wow. Uf, boom. Explotó duro. Ay, me están dejando entrar aquí a los talleres como un poco tras bambalinas. Entonces, miren, estamos viendo que se están haciendo diferentes tipos de armas. Entonces, miren, aquí están haciendo los barriles, me parece que se llama esta parte. Este hombre de aquí los está tallando. Y pues como en toda fábrica van por pasos. Miren, con este torniquete como que les da forma, los pule. Entonces toda esta zona se encarga de eso. Ah, miren, aquí podemos ver, incluso ya tiene la forma con la que va a ir dentro de la pistola y toda la cosa. ¿Qué tal? Ah, miren, wow, aquí ya va agarrando la forma como tal. Y este las está ensamblando. Y aquí mi bro se está armando un cigarrito, claro que sí. Ah, es hashish. Oh, es su hashish, mira. Oigan, y quiero aclarar algo, de verdad,
siento que tal vez desde afuera ustedes perciben mi narración de lo que estoy viendo como muy casual, como muy cotidiana. Pero, a ver, ojo, que quede claro que yo sé que no lo es. Esto, e incluso, pues la verdad está muy raro, la verdad. Está extraño pensar que estamos en una fábrica de armas. Pero, como me están recibiendo, como estoy sintiendo la vibra yo en general, no lo estoy sintiendo tenso. Vaya, quiero aclararlo en caso de que perciban mi narración igual y muy casual de las cosas, de lo que se está viendo. Pero es que me abrieron el acceso, fue como graba, adelante, pásale con la cámara, la gente sonríe a la cámara. Es lo que estoy percibiendo y por eso es que lo estoy narrando de esa manera. Pero no le quitemos seriedad al asunto. Esto es duro, esto, si lo analizamos a fondo, es algo profundo, para nada casual, como tal vez está escuchando mi parte en este momento. Pero bueno, continuemos. Por lo que me están platicando, en lo que se especializa esta fábrica es en hacer copias de otras. Por ejemplo, esta es una copia de una fábrica turca muy buena que se llama Zigana. Entonces como que agarran armas que pues ya están en el mercado, que están probadas, las analizan, ven su tecnología y las copian aquí. Y pues lo que resulta atractivo para el comprador es que lo consiguen pues, unos cientos o miles de dólares más barato, más económico. Por ejemplo, wow, ya me dijeron precios, ok. A ver, chequen esto, de verdad, está muy impresionante. Esta arma cuesta $100. $100. Y la original, la turca, viene costando alrededor de $2,000. Entonces, qué perturbador, la verdad. Es un dato feo que con $100 puedas comprar un arma. Ush, no, es muy barato y pues, es un arma, es letal. Y para poder comprar una, a ver, me están platicando aquí que necesitas una licencia, no así cualquiera puede comprarla. Habrá que analizar qué tan difícil es conseguir esa licencia. Acomode lugar, está raro, que está perturbador. Este video va a estar lleno de vaya datos perturbador por doquier. Y bueno, aquí estamos viendo cómo están ensamblando una... ok, miren, esta es la que se hace aquí, que es copia de una arma china, ok, una pistola china. Miren, ese es el modelo. Y de igual manera, o sea, aquí me están platicando que esta, en la china, la original, por así llamarla, cuesta arriba de $600. Y la copia de Pakistán te la venden en $90 aproximadamente. Y nos está platicando que se tarda en hacer una de estas él solito, o sea, él se la echa de principio a fin un día, o sea, en un día puede hacer una pistola entera y es todo trabajo manual. Miren, por ejemplo, ven cómo está trabajando él, este hombre de acá, y en este tallercito, el que hace las pistolas chinas, hay 5 trabajadores, entonces, pues saldrán unas 5 pistolas al día. Sí, les digo, esto realmente no es así de que gran fábrica, es un trabajo hasta de cierta manera artesanal. Miren, así queda ya acabada, ¿qué tal? Nos dice que su récord personal fue 2 en un día. O sea, que una vez le hicieron un pedido grande y fue como rápido y se echaban de a 2 por día. En este otro taller de acá hacen la Zigana, la turca que les platicaba. Y miren, tenemos 4 personas trabajando. Muy cuidadoso, entro aquí. Y también es todo trabajo manual, completamente artesanal, miren. Así que a diferencia de las que vimos abajo, que las iban ensamblando por partes, aquí de verdad que cada trabajador conoce a la perfección el procedimiento y las construyen de principio a fin. De hecho, miren, o sea, podemos ver que tienen todos los materiales, ¿no? Tienen las piezas chiquitas, los tornillitos, luego los pedazos de metal, tienen la funda o como se le llame, la cubierta del arma. Y de este lado tienen como son lijas, ya vi, son las lijas para poder trabajar. Claro. Estas también en un día, una persona en un día se puede echar un arma de principio a fin. Me llama la atención cómo está checando que resbale bien para que cargue, cala la calidad así. En este otro, este es el que más me ha impactado. Aquí están haciendo AK-47. Y para hacer un AK-47 me están platicando, son 5 días. Esta sí obviamente es un proceso mucho más largo. Estas las venden en aproximadamente $500. $500 por una AK-47. Miren, ahí le está calando el cartucho. Uy. No, boleto. Ok. Me
asusté, dije, uy. Y ya me dijo, no, no tiene balas, carnal, tranqui. Miren, ahí tienen las balas. Ush, duro, duro. Estas las venden en $500, les digo. Pero, pues vaya, basándome en lo que, por ejemplo, yo cuando fui a Sudán del Sur, ahí vendían estas en $1000. Entonces, pues sí, asumiré que es un buen precio comparándolo con lo que se vende una nueva, que la verdad no sé en cuánto se venda, pero supondré que es a mucho más. Aquí miren, me está enseñando las balas. Estas balas me cuentan, o sea, todo esto es lo que me cuentan, que las hacen también en Pakistán, pero no en este lugar, o sea, pero sí es manufactura de Pakistán. Esta es Beretta, que también es italiana. Esta es la copia de la italiana. Que de esta no me están diciendo precios, pero igual, me imagino la han de vender a un precio mucho, mucho menor. Este hombre que está aquí lleva trabajando 40 años en esta industria, 40 años haciendo armas. Él lleva 25 años haciendo armas. Ambos empezaron bastante jóvenes y me están platicando, obviamente con ayuda de mi guía y mi traductor, que son turnos como de 12 horas, aunque a veces se extienden, ¿no? Cuando hay mucho trabajo, cuando no acaban a tiempo, se extienden hasta 14 horas más o menos. Todos los días se viene a trabajar, se toman sus descansos. Es que es como cualquier trabajo de fábrica, no sé, es bien interesante. Yo para el canal he grabado muchas fábricas, que si la fábrica de café, que si la fábrica de, no sé, muchas cosas, y me llama mucho la atención pues ver esto y decir, no, pues es que es una fábrica más. O sea, estas personas, aunque hagan armas, pues no es como que ellos son los malos. O sea, estas personas nada más están trabajando, ellos nada más son los obreros, ¿no? Ellos están viniendo un día más al trabajo, llevando el dinero, llevando el pan a las mesas de sus casas, de sus hogares. Ellos no son los malos aquí. Los malos realmente es toda la industria de la guerra. Eso es lo malo, eso es lo feo. Estas personas están trabajando, están buscando mantener a sus familias pues, de manera honesta. Ellos no están realmente disparando el arma, ellos nada más la están ensamblando. Al menos así es como yo lo percibo, así es como yo lo estoy viendo. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, el ingenio, el valor más duro de estos trabajadores es que ellos muchas veces son los que idean cómo sacar las copias de las armas. Entonces, les traen un arma original, ¿no? Ellos analizan la tecnología, analizan el mecanismo y ya sacan su copia. Años, décadas de experiencia tienen estos obreros fabricantes de armas. Ha dado la hora del rezo. Recordemos que estamos en un territorio del Islam, un territorio musulmán. Entonces los trabajadores, algunos se toman su descanso, se toman su tiempo para rezar. Colocan su tapete en la dirección que debe de ir y rezan. Otros más podemos ver por allá que se están lavando, están enjuagando. Otros más ya están rezando. Sí, les digo, es un trabajo más, como en toda fábrica, como en todo oficio aquí. Por supuesto que esto es algo que se observa, es algo cotidiano. Quiero concluir este video aclarando que en lo absoluto apoyo la industria de las armas. De hecho, todo lo contrario. Una muestra más del masivo negocio que es la guerra y las cantidades millonarias que pueden ser tan solo las migajas que caen del gran pastel. Pero hasta cuando el pastel deja de ser dulce y comienza a pudrirse.